con quién andas y te diré con quién eres. Es un poquito una frase que solimos usar muy frecuente. Y cuando Steffi nos invitó para poder compartir con ustedes, estamos ahí a vísperas del Día del Amigo, era realmente decirle, bueno, Señor, ¿qué puedo llegar a hablar o qué podemos llegar a compartir con un tema quizás tan conocido, tan frecuente que es la amistad? Hay un libro, paréntesis, que recomiendo, que está basado en la dinámica que hicimos, que son los 5 lenguajes del amor, que hay para niños, para adolescentes, para matrimonios, en toda su expresión, las maneras que tenemos de identificar, no solamente en amistad, sino en matrimonio, de cómo nosotros podemos expresar, hay muchas más, pero estas quizás son las más mencionadas o más comunes por este autor. Bien, pensaba en la amistad, ¿no? Cuando hablamos de amistad, siempre me gusta definir como 3 cosas, ¿no? ¿Qué influencias podemos tener con otras personas? Todos ejercemos algún tipo de influencia con las personas que nos rodean, sean amistades, sean conocidos, sean familia. De alguna manera influenciamos al entorno en el que estamos y nos influencian a nosotros. No hay manera de escapar de ciertos vínculos. Y por otro lado, de esa manera que las personas o el entorno que nos rodea nos influencian, ¿cuántas de esas influencias nos ayudan, nos edifican, nos colaboran para que nosotros podamos, no sé si salir beneficiados en cierto sentido, pero sí poder crecer en un montón de cuestiones personales, sino que cuántas de esas influencias pueden ser negativas? Nos terminan produciendo quizás un momento de tristeza, nos sentimos defraudados, nos sentimos angustiados por personas que quizás nos han traicionado, o lo que solemos llamar en Argentina, me clavaste un puñal por la espalda sin darme cuenta. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con influencia. Pero me puse a indagar un poquito en qué hablan las Escrituras con respecto a la amistad. Sabemos que las amistades, me anoté algunas cosas importantes, moldean nuestra identidad, definen un poco nuestro entorno, quiénes somos, nos da sentido de pertenencia. Y yo siempre digo que en la adolescencia, en esta etapa de cambios, ¿no? Los preadolescentes, los adolescentes están definiendo un montón de cosas, comienzan a definir un poco en el lugar o en el entorno que están, el colegio, la facultad, cuando uno es un poquito más adulto, en el ámbito laboral, con las personas que se rodean. Y uno es selectivo, realmente, uno no hace amistades, no establece vínculos afectivos con cualquier persona, sino que uno se acerca a aquellas personas que están relacionados con nuestro entorno, con nuestros gustos, con nuestras costumbres, con el temperamento del otro, en fin. Estas amistades van a moldear la identidad, pero son claves porque pueden ser como un ancla en medio de la tormenta. En medio de situaciones difíciles que nos toque enfrentar en la vida, esas amistades que nos dan sentido de pertenencia en muchos casos, también pueden ser como un ancla segura en la cual nos van a ayudar a transitar. Pero esto puede producir un doble riesgo. ¿Por qué? Porque por un lado pueden ser amistades que nos influencian de buena manera para seguir creciendo, para atravesar el problema, la situación, o por otro lado pueden ser amistades que nos pueden perjudicar, con queja, con pensamientos que la verdad que no nos ayudan a poder seguir creciendo y aún más en Dios. Y la pregunta del millón, que hoy la voy a responder, y creo que el Señor también va a responder en cada uno de ustedes, es: ¿debemos o no debemos tener amistades cristianas? No cristianas, bueno, cristianos sabemos que sí, pero dentro de aquel ámbito en el cual nos movemos todos, yo creo que el 90% del tiempo que pasamos con gente que no conoce de Cristo. A mí me pasa, el 90% yo soy docente, estoy en el colegio, mis compañeros no son cristianos y trabajo en un colegio cristiano donde también muchos docentes no son cristianos, y ni hablar de los estudiantes que tengo, que la mayoría no conocen del Señor. En ese entorno que yo me muevo, en donde no hay personas que conocen de Cristo o son muy pocas, la pregunta es: ¿puedo tener vínculos saludables, si lo quiero llamar de esa manera, que me edifiquen de personas que no son creyentes, que no conocen de Cristo? Bueno, vamos a ir respondiendo un poquito a lo largo de este tiempito que apartamos qué sucede
con las amistades que tenemos, cristianas y no cristianas, si en el caso las tuviéramos, cómo nos influencian y de qué manera nosotros podemos influenciar a otros. Y voy a ir a un pasaje central que está en Juan 15:15. En sus casas pueden leer todo el capítulo de Juan, es precioso, pero un pasaje muy conocido, creo que lo tienen ahí, ¿sí? Dice lo siguiente: Jesús le decía a los discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús hace una pausa, venía hablando de la vid verdadera, de estar arraigados en Jesús, y en un momento hace una pausa con los discípulos y dice: yo a ustedes no los voy a llamar más siervos, no son mis siervos, no me tienen que deber todo a mí, no me tienen que... No, los voy a llamar amigos. Y establece un vínculo de amistad con sus discípulos, en el cual Jesús pasa de tener seguidores y discípulos a establecer vínculos de confiabilidad, vínculos confiables. ¿Y cómo lo vemos en las Escrituras? Solo voy a mencionar 2 casos conocidos por ustedes. Jesús tenía sus seguidores, en el cual estuvo 3 años lidiando con temperamentos completamente distintos. Aún lo podemos ver en las preguntas que le hacían a Jesús, pero llega un momento donde Jesús hace una pausa y dice: yo los voy a llamar amigos, pero establece una condición para ser amigo, no solo seguidor, sino que da un paso más y decir: ustedes van a ser confidentes míos. Y dentro de ese grupo que Jesús tenía un grupo, yo siempre digo, el círculo íntimo. Ponete a pensar ahora en las personas que te rodean, a las que vos llamás amigos. Y no estoy hablando del Instagram, de los seguidores, ni estoy hablando de Facebook, los que son más de mi época, los amigos que tenemos. No estoy hablando de esa clase de amistad, sino que estoy hablando de aquellos vínculos en los cuales realmente vos podés, yo siempre digo, abrir tu corazón y contar en todo tiempo, aun si es a la distancia, aun si es en la cercanía. Ahora, a los que vos llamás íntimos, Jesús tenía 3 íntimos: Santiago, Pedro, y acuérdense que Pedro era el que lo había negado 3 veces, y Juan. Era el círculo íntimo de Jesús, el círculo confiable. Jesús le confió muchas cosas. Hay muchos pasajes en las Escrituras en donde en los momentos críticos Jesús se acercaba a ellos 3. Dice que Juan era como el discípulo amado, ¿no? Se recostaba en el pecho de Jesús. Había una relación de intimidad en cuanto a la amistad, en cuanto a lo que Jesús le confiaba a Juan. Ahora voy a extender ese círculo y me voy a ir al pueblo, a Betania, donde Jesús tenía 3 amigos más: Marta, María, ¿se acuerdan? Y Lázaro, al que había resucitado. Era el lugar de refugio de Jesús. Betania era el lugar de descanso y de refugio de Jesús, donde ese círculo íntimo que él tenía con sus discípulos no solo quedaba en la intimidad, sino que también se extendía a otros lugares. Ahora me puse a pensar en algo. ¿Qué significa ser amigo de Jesús? Porque ahora vamos a profundizar un poquito en esto, y cuando en Juan 15 Jesús le habla de que los voy a llamar amigos, dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre, eso es lo que te voy a dar a conocer. Jesús llama a sus amigos, a aquellas personas que les va a dar a conocer todo lo que viene del Padre, todo lo que tiene que ver con la voluntad del Padre, se la va a dar a conocer a aquellos que son amigos de Jesús. Ahora, viendo un poquito este círculo íntimo de Jesús, hay una condición que establece Jesús a los discípulos. No los llamo siervos, van a ser mis amigos, pero hay una condición. Y en el versículo 14 dice: sois mis amigos, sí, ahí está el sí condicional, hacéis lo que yo os mando. Y en otras versiones habla de: ¿querés ser mi amigo? Vas a tener que hacer la voluntad del Padre. Y esto sería para hablarlo en otra charla, en otra prédica.
que significa hacer la voluntad del Padre, ¿no? Andar en Cristo. Entonces Jesús establece la vara altísima, porque les dice, ustedes son mis seguidores, pero a partir de ahora los voy a llamar amigos con una condición: necesitan hacer la voluntad del Padre, necesitan conocer la voluntad del Padre para que los llame amigos. Y pensé en un caso muy conocido, porque cuando estamos hablando de la voluntad del Padre, cuando estamos hablando de la amistad, de este vínculo de amor, hay un fundamento. Y te quiero llevar a pensar en las amistades que vos tenés. Creo que se va a ir respondiendo algunas preguntas o dudas acerca del círculo en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Si las amistades que te vienen ahora a la mente están fundamentadas en, número 1, confianza, número 2, un amor incondicional mutuo, o sea, me enojo pero hago la milla extra y perdono. Y esto no significa no poner límites entre las amistades, que después lo vamos a hablar. Y hay un propósito. No soy amigo porque la expresión es pintó y nos llevamos bien y somos amigos, sino que hay un propósito que define esa amistad. Por eso Jesús, cuando llama a los discípulos y tiene este círculo íntimo, que era Santiago, era Pedro, Juan, había confianza, había amor mutuo y había un propósito que tenía que ver con anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, ustedes reconocieron que a veces es difícil, porque siempre digo en los vínculos con las personas son súper complicados, porque somos complicados todos. De alguna manera a veces no podemos expresar con palabras lo que nos pasa. A mí me pasa. Por ejemplo, Lalo, que es mi esposo, él habla todo. Y yo muchas veces me cuesta poder expresar, poder poner en palabras lo que siento, lo que me pasa, porque lo pongo en imágenes en mi cabeza, lo expreso o en un dibujo o en una frase, necesito como materializarlo escribiéndolo. Es la manera que lo puedo llegar a comunicar. Y quizás el silencio en una situación de conflicto él lo puede ver como no me estás escuchando, estás pensando en cualquier otra cosa, y no, estoy prestando atención, pero ese silencio es parte de la manera en la cual uno tiene de comunicar lo que está viviendo. Bueno, quizás a algunos de ustedes les costó identificar o no cómo expresan el cariño y el amor a otras personas. Jesús utilizó un lenguaje de amor. ¿Por qué? Porque fíjense que en los 5 lenguajes había actos de servicio. Jesús lavó los pies. Hay regalos, el mayor regalo que tuvimos por gracia es la salvación a través de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Hubo palabras de afirmación cuando sanaba a las personas, cuando mostraba el amor en todo lo que Él predicaba y decía, cuando no juzgaba, por ejemplo, a la prostituta. Entonces, había maneras en las cuales Jesús comunicaba no solo a sus amigos, sino a su entorno a través de diferentes maneras. Por eso Jesús construyó relaciones profundas y de confianza. Y hoy el Señor te está desafiando algo en este tiempo. A que cada día, que en el entorno donde nos movamos, como iglesia, como hijos de Dios, podamos construir con tu hermano en Cristo, pero con amistades íntimas, relaciones que perduren en el tiempo, pero que sean relaciones profundas. Yo siempre digo, como el árbol, las raíces profundas del árbol. Ahora, para que esas raíces sean profundas, para que ese fundamento esté afirmado, se necesitan 3 cosas. Yo siempre digo, enseñar con el ejemplo, no muchas veces con las palabras, sino, por ejemplo, un acto de servicio. Vos la acompañás a tu esposa a la parada del colectivo, por ejemplo, y ella lo interpreta y lo entiende como un acto de amor, que quizás otra persona estaría reclamando, nunca me regaló nada, pero quizás la forma que él tiene de demostrar ese amor es, por ejemplo, haciéndote el desayuno. Con el ejemplo mostramos a nuestras amistades, a las personas con las que nos vinculamos, esos actos. Amor incondicional, la escucha activa, son 3 cosas que me anoté como importantes. Y lo clave, servir con humildad. Jesús fue el primero en lavar los pies. Jesús fue el primero en hacer la milla extra. Fíjense cómo hizo la milla extra, que no solo dijo amen a las personas que aman, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que desafió, yo digo, levantó más la vara y dijo amen a sus enemigos.
Nadie, creo que de nosotros, festejamos el día de la enemistad. Creo que no existe, sería algo incoherente poner como fecha el día de la enemistad. Bueno, Jesús dice, amá a aquel que vos considerás quizás tu enemigo. Levanta mucho más la vara. Construir relaciones, vínculos profundos, arraigados en el amor incondicional, en la escucha activa, siendo ejemplo, pero también tenés que amar a aquellos que quizás no te agradan tanto. Y me vino este caso muy conocido, lo habrán escuchado seguramente, en donde una vez que Pedro lo niega a Jesús, no lo vamos a leer, porque si no me voy a extender mucho, pero hay una charla que surge entre Jesús y Pedro, en donde Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Lo habrán escuchado 3 veces, porque 3 veces él lo había negado, y Pedro con firmeza le dice, Jesús, vos sabés que te amo. Ahora, en el medio de esa charla, uno va a los originales y existe 3 maneras de amar. Número 1, el amor incondicional, que entrega todo por completo. El amor soberano de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo. Número 2 es el amor, yo digo fileo, el amor de amigo, el amor humano, el amor almático. Hasta hay canciones que hacen referencia con respecto a este tipo de amor. Hoy te quiero, sos mi amigo, pero mañana realmente no puedo perdonar o no puedo volver a confiar. Es el amor almático, el amor fileo, el amor de hermandad. Y el tercero es el amor eros, que tiene que ver con la parte sexual en cuanto a lo que es un matrimonio, que sería otro tema para charlar. Ahora, cuando Jesús establece esta charla, Jesús le dice, yo te amo con un amor incondicional. La traducción sería te agapeo. Agape, te agapeo, Pedro, te amo por más que vos me hayas traicionado, veo tu corazón, te sigo amando. Y se lo dice 2 veces. Pero Pedro le responde, yo también, Jesús, te amo, te fileo, yo te amo también, pero con un amor humano, un amor condicionado al estado de ánimo, a si hoy tengo ganas o no, al alma, al estado del alma, al estado de las emociones. Y Jesús, conociendo el corazón de Pedro, le vuelve a preguntar, pero ya no le dice, yo te amo incondicionalmente. Y no es porque Jesús dejara de amarlo a Pedro, sino que entiende el corazón de Pedro, entiende la condición y entiende algo importante, que hoy se nos tiene que hacer un clic en el espíritu. Pedro era discípulo de Jesús, andaba con Jesús, pero no vivía al Cristo. Porque todavía no había llegado, Jesús no había ascendido a los cielos, todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, él podía amar desde un amor condicionado, desde un amor almático, desde un amor fileo, desde sus maneras, sus formas, desde su temperamento, pero no podía amar con un amor incondicional, que es el amor que ofrece Cristo. Entonces, estableciendo esa condición, viendo Jesús esa condición, le dice, apacienta mis ovejas, ocúpate de mis cosas, hace la voluntad del Padre, obedéceme. Y se cierra el diálogo entre Pedro y Jesús. Este amor ágape, esta expresión del amor ágape, que es la vida misma de Cristo, es un amor de entrega. Es un amor sin condiciones, es un amor que no responde a un estado de ánimo, es un amor que no responde al mérito humano, a lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Es un amor que, como les decía, no busca el bien propio, sino que busca el bien del otro. Por eso es sacrificio, por eso es entrega, por eso perdona aun cuando el otro falla. Por eso se sostiene en el tiempo a través del perdón y la reconciliación, que es lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Y pensaba, ¿qué tiene que ver esto con las amistades que nosotros tenemos? En nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza, la única manera que tenemos de vincularnos con las personas es a través de un amor fileo. Hoy te quiero, mañana no. Por eso las relaciones, hoy vemos tanta separación, vemos tanto divorcio, vemos lo que llamamos generación de cristal. Hoy me levanto y después te bloqueo en el WhatsApp, como que, no sé, rarísimo, pero lo solemos hacer, no te hablo, no comparto la forma
que tenés de hacer las cosas, entonces por eso me corro a un lado. Es un amor condicionado al estado de ánimo del alma. Pero el Señor hoy nos viene a dar una respuesta que ya la dio hace mucho tiempo. Y es que aquel que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Y cuando somos nuevas criaturas, somos transformados por medio del Espíritu Santo, somos perdonados, somos reconciliados nuevamente con Cristo. La única manera de expresar amor es a través del Espíritu. Y esto es durísimo, porque los vínculos que se sostienen en el tiempo, los vínculos que permanecen, los vínculos que echan raíces profundas, son aquellos vínculos que surgen del Espíritu. Y uno dice, no entiendo, ¿no puedo tener amistades no cristianas? No. El tema es si la relación, el vínculo de amistad que tenés con un no creyente, influencia para que la otra persona pueda nacer de nuevo. Y a mí me pasa un caso, tengo una compañera de trabajo en la cual en este tiempo estoy generando una amistad con ella. Hay una ida y vuelta de WhatsApp, pero mi fin es que conozca a Cristo. Y yo le he contado mis problemas, ella me ha contado sus situaciones, pero tengo en claro que mi fin es que conozca a Cristo. El fin de esa amistad tiene un propósito, de que la persona pueda conocer del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque si es pasar el rato nada más, y baso mi amor en mi alma, en mi emoción, y voy a perder el tiempo, porque voy a estar un tiempo estableciendo esa amistad y capaz que pasa un tiempo y ya está, la descarto. Como todo se descarta, todo pasa. Entonces, que hoy podamos ver que el Señor nos está elevando la vara. ¿En qué sentido? En que nos está llamando a tener vínculos desde el Espíritu, vínculos que permitan que ese amor ágape, que ese amor incondicional se arraigue en nosotros, para que otros vean a Cristo, para que expresemos la vida de Cristo de tal manera que nuestro entorno, que vamos a tener fallas, nos equivocamos, nos vamos a levantar un día con un mal humor, pero lo que permanece es ese amor incondicional. Y les cuento algo así cortito. Yo tengo una amiga en la cual me llevo muchos años, hasta tenemos generaciones desencontradas, porque somos más de 10 años que tenemos en cuanto a diferencia de edad. Y en un tiempo el Señor nos cruzó en el camino, ¿no? Y hubo situaciones en las cuales hemos entrado en discusión, yo no comparto esto, nos hemos peleado, pero en esas charlas en las cuales uno no está de acuerdo con un montón de cosas. Pero hasta el día de hoy siguió permaneciendo. Y hace unos días, ella vive en Irlanda, capaz que algunos la conocen, en el entorno, porque ha venido varias veces a visitar a la iglesia, y yo contaba los días para verla. Hemos hecho videollamadas, porque veo a Cristo en su vida. Y cuando yo tomo un café y tomo una merienda y comparto una palabra y la veo a los ojos, yo veo a Cristo y quiero escuchar lo que tiene para decirme. Y hablamos de cualquier cosa, hablamos de lo que se les ocurra. Pero llega un punto en la cual me dice, ¿cómo está tu corazón, Mane? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y me comparte, me abre su corazón y yo le digo lo mismo. Y es ese amor ágape que permanece en el tiempo porque está cimentado en Cristo. Es un amor incondicional. A la distancia, la veo una vez cada año y medio. Pero en el medio de eso soñé con vos y Dios me mostró tal cosa. ¿Necesitas algo? Yo como soy regalera y ella está sufriendo mucho su piel, esto lo cuento entre paréntesis, y soy cosmetóloga, aparte de ser docente, sentí así, me iba para la estación Lanús y el Señor me dice, pasá por tal local, así, algo sencillo, no es que escucho una voz y viene un ángel, no, lo sentí en el corazón. Y fui y le compré un kit de crema. Cuando me vio me dice, pero... Le digo, mira, lo único que te tengo para decir es que Dios quiere cuidarte tu piel. Digo, mira cómo tenés la piel, digo, está deshidratada, cosas de mujeres, ¿no? Si alguno necesita atención, después paso tarjeta. Y se sorprendió, y es la manera que Dios puso en mi corazón de expresar amor a través de, no solo de un acto de servicio, sino de un regalo. Que a la otra persona me dijo, es justo lo que necesitaba porque allá no encuentro, en fin. Ahora, a lo que voy es, cuando
estamos fundamentados en Cristo, el Señor establece vínculos, relaciones tan profundas que con el tiempo, con los años, empezamos a mirar el entorno. Y esto no significa descartar gente. Bueno, hoy sos mi amigo, mañana no, no. Yo tengo personas en el cual hace años atrás tengo amistades que hoy no están. Pero no están porque no están porque cumplieron un ciclo, fueron para un tiempo, me edificaron, para un tiempo, para ese tiempo que Dios preparó. Pero hoy estoy en otro tiempo, estoy en otra temporada y hay amistades que ya no están. Y lloro por eso, no, oro por esas personas, las bendigo, que son mis hermanos en Cristo, son compañeros de trabajo, quizás ya no los veo, y ese vínculo en el tiempo nos sigue estando. Esto no nos lleva a descartar gente y decir, bueno, hoy estás, vos no, vos sos cristiano, no tiene que ver con eso. En el tiempo que yo estudiaba en la facultad, por ejemplo, mi círculo eran mis amigos de facultad donde eran no cristianos. Y yo me acuerdo que una de aquellas, una de mis amigas en ese tiempo ya no lo es, con el tiempo me recibí, ella siguió su camino, yo el mío, no nos volvimos a ver, nos hemos reencontrado en otros colegios porque es directora, y me acuerdo que ella sacrificaba su día de boliche el sábado a la noche para hospedarme en la casa porque yo sabía que yo no iba a bailar porque era cristiana. Era lo único que sabía ella. Entonces me invitaba a dormir en la casa y nada, y me atendía, me preparaba una comida, todo para compartir tiempo con ella, y no era cristiana. Pero en ese tiempo sembraba, en ese tiempo, y no era que le abría la Biblia y le leía el Salmo, no. Porque la gente ve a Cristo. Cuando expresás la vida de Cristo, ven la frase que decía, dime con quién andas. Yo corregiría y diría, dime a quién tienes. Porque si la vida de Cristo habita en vos, ¿a quién van a ver? Te diré quién eres. ¿Qué va a hablar la gente de vos? Va a hablar de Cristo. Va a haber algo diferente. Entonces, no se trata de descartar vínculos. No significa no poner límites en las amistades porque uno construye y aprende, como en un matrimonio, a poner límites, a saber comunicar. Estamos en la vida para aprender. Y quiero cerrar con un caso, quizás no tan conocido, un poco triste, que el Señor me hablaba en estos días, no lo pasé ahí lo pueden buscar en sus Biblias. Una de las últimas cartas que escribe Pablo en la cárcel en Roma, una temporada de mucho frío, una época de invierno, en el cual Pablo se encontraba realmente solo. Escribe la carta a Timoteo, que era su hijo espiritual, su seguidor, su discípulo, pero en segunda de Timoteo se convierte en su amigo fiel, Timoteo. Y cuando leía este pasaje, realmente me conmovía porque trataba de imaginar o pensar, y creo que nadie de nosotros se encuentra en la situación en la cual estaba Pablo preso en Roma. Y cuando escribe en segunda de Timoteo 4, 9, lo voy a leer con un acento como de desesperación. No sé si de reclamo. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, era un colaborador de Pablo, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a este Marcos, otro colaborador, y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Más adelante, el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles lo oyeran. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Solo Lucas estaba con Pablo, el médico. Y uno dice, y a todos los mandó al frente Pablo, así en esta carta, tal y tal. Habían colaboradores, los pongo un poco en contexto, discípulos de Pablo que estaban dispersos por Europa, por distintas regiones, y en el medio de esa situación en Roma, el imperio que dominaba en ese momento no dejaba a un cristiano vivo. Era tanta la persecución que mataban a los cristianos. Entonces, si alguno escuchaba que vos eras seguidor de Pablo, traslado esto a la iglesia perseguida, lo mismo. ¿Qué hacían los creyentes, los que se habían convertido a Cristo? Preferían alejarse de Pablo, para que no sintieran que haya un vínculo entre Pablo, que estaba preso, y que no los metieran preso o que los matasen por causa de ese vínculo con Pablo. Lo dejaron solo. Y en el medio de esa situación se levantaron líderes en muchas iglesias que Pablo había establecido y empezaron a traer falsa doctrina. Cuando me refiero a falsa doctrina es todo lo que Pablo había hablado no era así. Traían confusión al pueblo, a la iglesia. Entonces Pablo estaba solo, las iglesias estaban contra él, y él cuando nombra a algunos discípulos que lo dejaron solo, en un momento menciona a un par que eran los que él había enviado a tratar de apaciguar los ánimos y a traer nuevamente la palabra a las iglesias que habían en confusión. Pero me conmueve algo que le dice a Timoteo, tráeme abrigo. Cuando le dice el capote, estoy muriendo de frío, estoy solo. No sabemos si estaba esta carta escrita por Pablo o seguramente el médico Lucas estaría redactando, que es lo que más se presume, pero él estaba solo, se sentía con frío. Y cuando habla de abrigo, no es, no sé, pensá cuando tenés frío, ¿me traes una campera? No era eso. El capote era una frazada de cuero de lana gigante. Pensá en, no sé, la mejor frazada que tenés en tu cama. Creo que nadie de nosotros ahora está pasando frío o se encuentra en desnudez o no tiene ropa o está preso en una cárcel física. Así se sentía Pablo. Pero en el momento, no sé si más oscuro de su vida, porque él entendía que él tenía que ser perseguido, llegar a Roma y morir por causa del Evangelio. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que fuese cumplida por mí la predicación. Y quiero cerrar con esto, que el Señor me decía en estos días. Hay una parte en las Escrituras que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es nuestro pronto auxilio, aún cuando creyendo que tenemos amigos nos sentimos solos. Aún cuando no sé si la noche más oscura o en el momento donde estás en tu habitación, en el baño, en el lugar donde podés escapar y hablar a solas con el Señor, en donde nadie lo ve, como Pablo que estaba en la cárcel y le pide socorro a Timoteo para que le traiga abrigo y los pergaminos, las Escrituras. Pero él reconoce y dice, me estoy muriendo de frío, me van a matar, hay confusión en la iglesia, mis amigos me dejaron, Demas me ha desamparado, amó este mundo, me traicionó. Pero él declara, el Señor estuvo siempre a mi lado. Y que esta declaración que hizo Pablo se haga espíritu en nosotros, para entender que ese amor incondicional, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas?, podamos responder de la misma manera y no con un amor fileo, no con un amor inmaduro, no con un amor que fluctúa en el tiempo, porque el Señor está llamando a una iglesia que exprese fruto de arrepentimiento, de amor, pero que exprese ese amor incondicional, que en el medio de situaciones difíciles no solo celebremos la amistad con los vínculos que tenemos. Dios siempre te va a poner un Timoteo, siempre te va a poner un Timoteo. Y aun cuando sientas que a tu socorro no te viene el Timoteo, el Señor es tu fuerza y Él te va a dar fuerzas, porque se acuerdan que les dije que el fundamento
tiene que estar fundamentado en un propósito. Y el propósito es que lo conozcamos a Él y que por consecuencia lo demos a conocer a otros. Entonces, te invito a que te pongas de pie. Pensá en las amistades que quizás tuviste hace un tiempo y que por algún motivo ya no las ves o no están o se fueron alejando. Pensá quizás en esos vínculos que están a distancia, que siguen permaneciendo. Pero sobre todo pensá que cuando yo era chiquita, con 3 años, que me hablaron de Cristo sin entender mucho, escuchaba una canción que decía: yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Hoy entiendo un poco más esa canción, que ese amigo que me ama no solo me agarra de la mano, sino que habita en mi vida a través del Espíritu Santo y me puede decir que en un momento difícil yo soy tu socorro, yo soy tu amparo, soy tu abrigo. Estos días, el día del Mundial, cumplía años y todo el mundo me regaló bufanda, gorro, guantes. Y bufanda tengo para regalar más o menos en estos días. Y claro, el invierno, ¿no? Y estando en un momento sola en casa, el Señor me decía: yo soy tu abrigo. Yo hasta me ocupo de esas cosas que parecen obvias, pero yo soy quien te abriga. Él es nuestro abrigo, Él es nuestro refugio. Que en estos vínculos, que en estos días, que en estas semanas, que en este tiempo que nos toca vivir, podamos, si tenés vínculos en el Señor, echar raíces más profundas. Pasar tiempo, expresar ese amor incondicional, pedirle al Espíritu Santo: Señor, ¿de qué manera puedo expresar esto que vive en mí? Ahora, si tenés vínculos que no conocen de Cristo, pensá de qué manera podés expresar el amor de Cristo para que un corazón sea restaurado, sea reconciliado con el Padre, para que esa amistad pueda crecer, pero no en un vínculo del alma, porque el vínculo en el alma no se sostiene en el tiempo, se corrompe, no dura. Pero cuando es un vínculo en el espíritu, es eterno, porque las cosas espirituales son inconmovibles. No hay manera que se puedan derrumbar en el tiempo, porque están cimentadas en Cristo. Y si te sentís solo, yo me he sentido sola muchas veces, aún estando casada, porque no implica que esté con alguien y que uno, porque el que lo llena todo es Cristo. Pude escuchar muchas veces que el Señor me decía: yo soy tu amparo, soy tu fortaleza. Y en medio de la angustia, decirle al Señor: Señor, vos sos mi fuerza y hay un propósito que tiene que continuar. Y que esto que estoy viviendo hoy es temporal, es momentáneo. Y que lo único que debe producir en mi vida es gozo, es fruto, es vida de Cristo. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque vos sos nuestro mejor amigo, sos nuestro amado. Que podamos cada día responder a esta pregunta cuando nos decís: ¿me amas? Que podamos responder desde el espíritu, no desde las emociones, no desde el alma, no desde la confusión, no desde la ansiedad, no desde el temor, sino que podamos responder desde una vida rendida a vos, diciendo: Señor, sí te amamos, pero con un amor incondicional. Llévanos a expresar la vida de Cristo, este Cristo que murió en una cruz, resucitó y va a volver a buscarnos para que tu nombre sea glorificado en las amistades que tenés. Gracias por los amigos como Timoteo, que en el momento difícil nos traen abrigo, nos socorren. Pero aún gracias si en situaciones nos hemos sentido solos, porque vos sos nuestro pronto auxilio. Como decía Pablo, vos le dabas fuerza en medio de la cárcel, en medio del frío, en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de sin entender el tiempo que estaba viviendo. Pero él pudo decir que peleó la buena batalla. Y si tenemos amistades
que todavía no conocen este amor incondicional. Llévanos con un café, con un abrazo, con tiempo, con un amor incondicional, expresar tu vida para que podamos influenciar desde la vida de Cristo y no seamos influenciados para mal, en confusión, en temor, en angustia. Desechamos, Señor, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, toda influencia que venga del enemigo, que trae enemistad. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo y como hijos tuyos, como embajadores tuyos, queremos llevar la vida que tenemos, la vida de Jesucristo, para que el que no conoce pueda acercarse y pueda también vivir a ese amigo, como yo cantaba cuando era chica, que su nombre es Jesús. Perdónanos, Señor, por muchas veces no poder ver el entorno en el cual nos pones, nos moves y ver nuestra realidad solamente y no ver tu realidad que es mayor, tu realidad que es eterna. Llévanos a poder ser confiables para el reino, ser confiables para Jesucristo. Llévanos aun cuando fallamos, a arrepentirnos, a entregarnos por completo, para ser llamados de siervos a ser amigos, a que todo lo que el Padre habla con el Hijo se ha dado a conocer a tu iglesia, a nosotros que somos tu iglesia. Que podamos conocer tu voluntad, que podamos andar en tu voluntad, Señor, que podamos conocer los deseos del Padre, para que otros sean restaurados, reconciliados, para que haya arrepentimiento, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por lo que tu Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Tu nombre, Jesús.